La apertura de tantas Barnahus tiene un sentido y es evidente, y es que es la necesidad, ¿no? Al final estamos hablando de una realidad bueno, pues que afecta a una cantidad muy importante de menores. Estamos hablando de 1 de cada 5, ¿no? O de un 20%. Entonces, bueno, pues es una necesidad, ¿no? El hecho de que haya esta visibilidad, o se le dé esta visibilidad a esta realidad a través de la apertura de tantas Barnahus en Cataluña, tiene un efecto evidente, y probablemente se vaya viendo con el tiempo, ¿no? Que es que bueno, este fenómeno se va a ir visibilizando y se va a ir, esta cifra negra, ¿no? Este efecto, ¿no? de la violencia que tan oculto es a veces en las familias, pues se vaya visibilizando y se vaya, bueno, pues normalizando el hecho de poder acceder a un recurso como es la Barnahus, ¿no? Especialmente la violencia sexual contra la infancia, hay una gran cifra negra, es un fenómeno completamente muy oculto, ¿no? Muy opaco. Entonces, el hecho de que, bueno, pues de que se abran este tipo de recursos facilita pues esa visibilización, ¿no? Y hace que el efecto de la cifra oscura baje, y poco a poco se vayan, bueno, pues vayan emergiendo a través de denuncias. El hecho de que haya más denuncias no siempre es una mala noticia, ¿no? Es un efecto, pues evidentemente de este tipo de recursos, ¿no? Para mí, y siempre lo he pensado desde que tuve la noticia, ¿no? Es un éxito total. El vínculo que tengo yo con Prevensi es, bueno, yo pertenezco al Instituto de Psicología Forense, que es una de las entidades que, bueno, pues que trabajó en que Prevensi fuera una realidad, ¿no? Entonces, que Prevensi haya llegado, y encima Prevensi además empezó su andadura en un momento muy difícil, que fue justo antes de la pandemia, la pandemia mundial. Por lo tanto, tuvimos muchas dificultades, o se tuvieron muchas dificultades a nivel financiero. Bueno, pues ha sido un reto importante, ¿no? El que Prevensi siga avanzando a lo largo del tiempo y que haya llegado a este punto de gestionar una Barnahus, creo que es un éxito absoluto, ¿no? Y también el resultado de un buen trabajo. Yo soy optimista desde la perspectiva de que, bueno, ahora hay mucha más, las personas, ¿no? las familias en general, y en especial pues los menores, tienen mucha capacidad, o mucha más capacidad de poder ser bien atendidos ante la revelación de una situación de estas características, que hace no mucho tiempo no la tenían, ¿no? De hecho, bueno, venimos de una trayectoria en la que, en el momento en el que en un contexto familiar, ¿no? Se conocía una situación, en un contexto familiar o en otros contextos, ¿no? Se conocía una situación de abuso, se intentaba incluso ocultar, ¿no? Por lo tanto, el hecho de que ahora haya esta capacidad de poder detectar, ¿no? Y de poder revelar, y que los niños puedan ser atendidos, los niños y las niñas y los adolescentes puedan ser atendidos de una forma, pues, con una profesionalidad, ¿no? Importante, pues es un buen punto en el que nos encontramos ahora en la actualidad.